gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad de Animales. Si se perdieron algo de lo que hemos visto el día de hoy, como los adoptables, como hazlo tú mismo, o como esas recomendaciones de aromaterapia, recuerden que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Y también escríbanos a las redes sociales. ¿A ustedes les ha pasado que no viajan por temor a dónde van a dejar a su perrito, a su gatito, o porque no saben en qué lugar dejarlo? Pues bueno, precisamente por eso están el día de hoy Enrique y Paola solucionando estas dudas. A ver, Paola, nos fuimos antes de ir a corte. ¿Cómo adecuamos a nuestro perro, principalmente, o a nuestro gato, a dejarlo con algún familiar o en algún hotel para ellos? Primero que nada, es muy importante que nos quede claro que necesitamos nosotros también el descanso. Para descansar y para estar bien con ellos necesitamos estar en buen bienestar, y ellos también. Entonces, tanto a nosotros nos va a servir alejarnos a alguna playa, algún bosque, una cabañita con chimenea o donde quieran, como a ellos también les va a servir estar interactuando con otros animales, siempre y cuando no haya algún problema conductual que definitivamente lo quite, ¿no? Primero hay que llevarlos a ese lugar donde los vamos a habituar, hay que visitar varias veces ese lugar en distintos horarios y obviamente organizarnos que nos puedan recibir para que él o ella empiece a habituarse al lugar, ver, oler, llevarle cosas ricas de botanas para que coma y todo, que sí esté a gusto, que se sienta poco a poco a gusto y yo estar con ella. Oye, por ejemplo, ahí en ese caso, si vamos a dejarlo con un familiar, pues que sea con el que se lleva mejor con el perrito. Así es, de preferencia quien sí lo quiera o la quiera, porque si no es, bueno, yo te lo cuido un rato. Pero ¿a qué hora vienes? Sí, ya mero regresas de vacaciones. Digo, lo hacen de buena fe, entiendo, pero siempre pues cuando la vibra ellos también la sienten y es muy importante que se sienta también a gusto. Como hablan de perritos, pero también en el caso de los gatitos, yo creo que son más independientes, ¿no? A lo mejor a un gatito le puedes dejar en su dispensador la comida, si te vas 2, 3, 4 días. ¿Sí es recomendable eso ya dejarlos? Es recomendable, pero también es importante que sí vayamos a visitarlos a alguien, a algún vecino, algún familiar, porque cualquier cosa también puede pasar. Se atoran en un pedazo y no pueden salir en una ventana y pues de aquí a 3 días ya no te digo que encontramos. Entonces es importantísimo que aunque los dejemos solos en casa varios días, también vayamos. También para gatos hay varios lugares excelentes y que podemos buscar opciones, ¿no? O sea, que siempre y cuando estemos a gusto nosotros, tranquilos, estoy en la playa, tranquilos, ¿no? Estar disfrutando de nuestro viaje y no pensar si nuestro animal de compañía, nuestra mascota, está bien, le faltará alimento. Claro. Enrique, ¿qué necesitamos para dejarlos en un hotel como ustedes a nuestros perros? Primero es importante considerar 2 factores importantes: la salud y el comportamiento. Nosotros como We Love You pedimos primero que tenga todas las vacunas, que es importante para la convivencia sana de todos los chaparros que están dentro de nuestras instalaciones. Deben tener todas sus vacunas, incluida bordetella y giardia. Eso es muy importante. Claro, que son enfermedades que finalmente son características de lugares donde hay muchos perritos. Y segundo, una prueba conductual. Una prueba conductual donde podamos... Una prueba conductual donde podamos realmente predecir un poco cómo es la conducta de ese chaparro y si es apto realmente para la convivencia con otros. Oye, pero es una maravilla de verdad el hotel, los servicios que ustedes ofrecen a nuestros animales de compañía y sobre todo que creo que ya no me voy a ir a Cancún y me voy a quedar con mi mascota. Que también te hagan aromaterapia, está ahí todo a gusto. Y por cierto, sus redes sociales, ¿dónde los contactamos para que nos sigan preguntando respecto al tema y también a los beneficios que nos ofrece el hotel? Claro que sí, estamos en Instagram, Facebook y Twitter en We Love You. Perfecto. ¿Y a ti, Paola? En Facebook y Twitter como Sendy Animal. Y también correo electrónico sendyanimal@yahoo.com o al WhatsApp 55 37 27 03 19. Hay mucho por hacer y convénzanse de veras. Los dos lo disfrutarán. Exacto, anímense a tomar unas vacaciones. Gracias, ustedes Paola. Y sus animales de compañía. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Enrique. Y vamos a ir rápidamente con esto que es Pet Friendly. Hola, ¿cómo están? Soy Pam Correa y ¿en qué parte del mundo creen que estoy? Ya sé que parece otro lugar, pero estoy en la Ciudad de México y hoy los voy a llevar a un lugar que está delicioso. Es el primer restaurante hecho completito por este chef que durante mucho tiempo trabajó para cadenas muy grandes y se arriesgó a poner el suyo y por supuesto es pet friendly. Acompáñenme a conocerlo, se llama Cedrón. Kick up your feet or prance. Y ya
ya está aquí con nosotros el chef Alejandro Fuentes para hablarnos acerca de esta que ya le platicábamos, que es la Ópera Prima. Y muchas gracias por hacer un lugar donde los que queremos comer algo rico, desayunar algo delicioso o, por qué no, cenar algo exquisito, podemos venir aquí contigo, pero además es un lugar en el que podemos venir acompañados de nuestras mascotas. Oye, ¿por qué decides hacer una propuesta mediterránea? Sí, gracias, Pamela. Bueno, porque mis conocimientos de cocina fueron siempre hechos en restaurantes de comida francesa y tuve varias pasadías en el Mediterráneo y me identifico mucho con ese estilo de cocina, y entonces esta propuesta de Cedrón es eso, una cocina fresca con una columna vertebral de cocina francesa, metiendo por ahí un poquito de italiano, un poquito de griego, y la verdad vale mucho la pena. La gente lo ha aceptado muy bien y a la gente le gusta mucho venir a desayunar, comer o cenar. Aquí en Cedrón, antes del postre, a todos nuestros comensales les invitamos una infusión de cedrón que, aparte de oler delicioso, pues les ayuda mucho a la digestión, lo cual cuando llega el postre pues me lo agradecen mucho porque no se sienten tan llenos. Oye, qué delicia. Y bueno, antes de llegar al postre, platícanos por favor cuáles son los platillos estrella, los que más te pide el público. Mira, de carnes está el lechón confitado, que está cocinado 12 horas en aceite de oliva, muy muy bueno. Después está un short rib, que es una costilla cargada, cocinada durante 7 horas en jugo de ternera y vino tinto, una delicia. Y también para la gente que no come carne, que le gusta más el pescado, es la pesca del día. Ahora, para aquellos amigos que son vegetarianos, que como dices, a lo mejor no comen pescado ni carne, ¿qué les puedes ofrecer? Mira, tengo un platillo que está muy bueno, que se llama, y el nombre lo dice todo, se llama ópera de vegetales. Como yo soy fan de los vegetales, es un platillo con 12 tipos de vegetales cocinados de diferente manera, entre unos rostizados, otros aliñados, otros hervidos, y lleva una cama de polenta, quinoa y kale, que ahí es donde yo busco la proteína para que este platillo sea muy completo, y además es vasto. Entonces la gente, pues literalmente es como si estuvieran comiendo un ribeye. Siempre hay una parte en el menú que se llama la cocina de mercado, y que es justamente eso. O sea, por ejemplo, si voy al mercado y de repente encuentro un pescado que esté bueno para hacer frito o para hacer a la sal, o no sé, algunos tomates ricos, los hacemos así de una manera muy sencilla para que la gente como que pueda comer lo que hubo en el mercado. Oye, y de desayunos favoritos para todos aquellos que ya tienen hambrita, a ver qué es lo que más te piden en desayunos. Mira, hay un plato muy famoso que es el pan francés o el pan perdu, que está hecho con un pan brioche, que también es muy bueno y le gusta muchísimo a la gente. Ese es uno de los smos de aquí de Cedrón. Y también el otro es el croque madame o los benedictines. Miren, abrimos todos los días, de lunes a domingo, nunca cerramos, de 7:30 de la mañana a 11 de la noche entre semana, y el fin de semana a las 12 de la noche. Perfecto, delicioso. Y pueden venir con sus animales de compañía. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de sí poderlo conjugar? Porque muchas veces vemos restaurantes que son muy elegantes, en los cuales no nos dejan entrar con nuestros perritos o nuestros puerquitos o nuestro animal de compañía. Y aquí, sin embargo, sobre todo en la parte de aquí abajo, que es donde se siente como más la vegetación y la tranquilidad, es donde pueden estar. Sí, mira, como me salió la idea, pues evidentemente el restaurante está en una de las calles más hermosas de la Condesa, y claro, aquí hay gente que le dice la Candesa. Entonces, bueno, hay muchos perros, muchas mascotas, y desde que estábamos haciendo el proyecto dijimos, vamos a tener una área asignada para que estén la gente con su mascota, puedan estar ahí tranquilos. Tenemos gente de seguridad que los cuida. También tenemos unos lugares donde los pueden llegar y amarrar, les ponemos un poquito de agua. No hemos tenido todavía comida como tal especial, porque ya ves que luego hay un poquito complicado que uno está en dieta o eso. Pero sí, yo sé que te han pedido exclusivamente que les prepares algo, algunos perritos muy consentidos. Así es, ¿no? Y de pronto el dueño dice, oye, pues es de tal carnita, y sí, se la preparamos y ya se la come el perrito muy muy contento. Oye, pues yo me quedé con muchas ganas, y yo creo que muchos en casita también, de ver este lugar donde exhibes los vegetales. ¿Nos invita? Claro, vénganse, acompáñenme. Bueno, los invitamos, ya saben, estamos abiertos todos los días, desde muy temprano, a las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ya saben, la cocina es cocina francesa mediterránea,
y los desayunos son entre francés y mexicano, una opción muy buena. El pan está hecho en casa, los postres son una maravilla y bueno, esta es su casa. Pues muchísimas gracias, no se pierdan la oportunidad de venir a probar este lugar que está delicioso y donde además podemos venir con nuestros animales de compañía. Yo me voy a quedar a desayunar algo delicioso. Vámonos, Alejandro, ¿qué me vas a invitar? Vente, un croque madame. Órale, vamos. Muchísimas gracias, querida Pamela, una excelente recomendación para disfrutar de la compañía de nuestros animales de compañía. Las mejores recomendaciones Pet Friendly, por supuesto, aquí en Ciudad de Animales. Y bueno, el día de hoy que estamos platicando acerca de cómo viajar, cómo acostumbrar a nuestros animales de compañía para que se queden en casa. Ya está con nosotros Michelle Díaz, entrenadora canina, experta en modificación conductual, y con quien vamos a platicar acerca de, bueno, también si queremos viajar con nuestros animales de compañía, con nuestros perros, principalmente, es importante acostumbrarlos a viajar. No es nada más de, vénganse todos, entrépense al coche y ya. No. Cuéntanos. Así es. Mira, básicamente para enseñarle a transportarse a un perro, yo lo que recomiendo es que siempre lo hagan en un kennel o en una transportadora, dado que es muchísimo más fácil de controlar al perro y de que el perro se sienta seguro. En la naturaleza, el perro estaría metido en una madriguera y ahí sería como su lugar seguro. En este caso, si los vamos a acostumbrar a estar dentro de una portadora, que se acostumbren a estar en su lugar seguro. ¿Para qué? Para que ellos se sientan cómodos y se sientan a gusto. ¿Ella cómo se llama? Ella se llama Nira, ella tiene 9 años. Está hermosa. Ella ahorita quiere jugar y quiere mi mano, porque está acostumbrada a seguir mi mano. Y dice, quiero lo que traes ahí. Quiero el premio. Exactamente. Justo, eso es muy importante, enseñarlos con un premio. Y Exacto. creo, Michelle, que para empezar tenemos que acostumbrar a nuestra mascota a salir en el coche. Sí. Antes que otra cosa, antes que decir, ay, vámonos en el avión, vamos en el autobús. En el coche. En el coche. Sí, justamente muchísimas veces lo que me dicen es así de, oye, es que yo quiero llevar a mi perro suelto en el coche para que vaya sacando la cabecita. Error, señores. Sí, por muy favor. mal. No lo hagan, porque el perro puede saltar por la ventana, puede inclusive pasar otro carro y puede tener un accidente. La mejor forma de transportarlos es en su portadora, en su transportadora, en su kennel. Es lo mejor que pueden hacer por la salud del perro y por la salud de ustedes, para que ustedes estén tranquilos y el perro vaya cómodo. Además, los perros cuando van en coche muchísimas veces se empiezan a marear. Ajá, entonces, eso es lo que te iba a decir. Cuando se empiezan a marear, el perro va a vomitar. Ajá, claro. Entonces, para evitar que el perro se maree y se trastive tanto, lo mejor es llevarlos dentro de su portadora, muy cómodos y muy a gusto. Lo que podemos hacer es, como les decía la etóloga hace ratito, ponerles una playera, un juguete, algo que huela a nosotros para que inclusive esté más cómodo. Eso es muy, muy importante. ¿En qué momento diríamos que está prueba superada el que nuestro perro se acostumbra a viajar con nosotros en auto y podemos pasar al siguiente nivel? Cuando ya el perro controla el babeo, porque los perros sí se marean, nunca dejan de marearse, pero controlan un poquito más el babeo y no llegan a vomitar. Esa es una de las cosas que podemos ir detectando sobre cómo se va comportando nuestro perro. Y si no vomita, si se está tranquilo, si no se estresa, podemos pensar en un trayecto largo en coche, por ejemplo, Ciudad de México, Cuernavaca, Ciudad de México, Querétaro, Ciudad de México, Acapulco, o decir en coche o llevarlo en un autobús tal vez. Exactamente. De hecho, ella ha viajado hasta Monterrey en camión. En camión, obviamente haciendo paradas cada cierto tiempo para que ella pueda ir al baño, tome agua, se relaje y demás. Tampoco es que nos vayamos a ir directo y por la recta y de corrido, no, porque el perro también necesita así como ya me cansé, ya hay que estirar las piernitas, ¿no? Entonces, si nos vamos a parar a tomar agua, a comprar algo de comer, bajamos al perro, vaya al sanitario y todo. Michelle, platícame rápido, ¿recomiendas? Hay quienes dicen que hay darle una pastillita para que se relaje, para que se vaya medio adormilando. ¿Lo recomiendas? No, para nada. ¿Por qué? Porque lo que generas es que el perro sienta ansiedad de no verte, de no saber qué está pasando, de no entender que de pronto estaba en tu casa y ahorita ya está en otro lado. Es así como, ¿qué pasó, no? Entonces es mejor que entienda. Que esté consciente de todo. Exactamente. Igual, si te vas a aventar a hacerlo en avión y, por ejemplo, tu perro es como mi perra, que ya es más grande y no puede viajar en la cabina, si te toca mandarla abajo, no las duerman, es como de lo peor que pueden hacer, porque el perro no está consciente y además abajo no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro perro. Si el perro está despierto y consciente, pues podemos más o menos tener un mayor control de él.
Yo no recomiendo para nada que les den pastillas o algo así. A lo mejor la parte de aromaterapia que ya viste nos podría ayudar. Bueno. Eso es bueno. Ok. Y además que hay actualmente unas nuevas opciones, por ejemplo, como las hormonas para gato, hormonas para perro, que son aromaterapia y ayudan muchísimo. Hay unos como collarcitos. Como collares, y si van a recurrir o requieren por una cuestión médica esta cuestión de que los lleven un poquito adormilados, siempre bajo la supervisión de un médico veterinario. Michelle, tus redes sociales. Michelle Díaz, y ahí me pueden encontrar por el Facebook, no tengo ningún problema. Perfecto. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. Algún asesoramiento y sobre todo para que vayan practicando esto progresivamente y todos disfruten de unas vacaciones, de un fin de semana, de un puente en compañía de sus animales de compañía. Gracias, Michelle. No, muchísimas gracias a ti, que tengas bonita tarde. Gracias. Si tienen alguna duda, escríbanos a las redes sociales de Capital 21. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más.